A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la que siempre me ha ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido.
siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amada iglesia, muy buenas noches. En este día martes que estamos compartiendo como iglesia el tiempo de Barcas, y bueno, en esta serie de estudios que comencé hace 15 días atrás, también un día martes, que hablaba de la identidad. En el día de hoy vamos a estar hablando aquí en lo que vamos a compartir, lo que sería nuestra posición, y el título del mensaje, digamos, de lo que va a ser la charla de hoy, de esta palabra instructiva para tu vida. El título que le he puesto es ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi posición? Y cuando hablamos de posición, seguramente allí podríamos hablar de lugares más bajos, más altos, pero yo quiero en esta noche hablar a tu vida, hablar a la iglesia, cuál es la posición que tenemos en Cristo. Pero antes de continuar con esta lección que tengo para compartir hoy, esta enseñanza, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea el que esté guiando este tiempo, que esté guiando esta charla, para que sea una enseñanza más en tu vida, pero que a la vez quizás recordando para vos esta enseñanza que quizás en su momento la recibiste, pero es muy bueno recordarlo, es muy bueno que lo vuelvas nuevamente a entender, la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios y en la posición que Dios nos ha puesto en este mundo al cual estamos viviendo. Pero vamos a orar primero, vamos a darle gracias a Dios el de poder nuevamente juntarlo un día martes y estar compartiendo este tiempo tan especial allí junto a tu familia. Oramos. Amado Padre, quiero darte gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque esta palabra que voy a compartir en esta noche, oh Padre, esta enseñanza tiene un valor tan fuerte y tan poderoso, amado Dios, que creo que es muy oportuno este tiempo volverlo a recordar, volverlo nuevamente a entender, a comprender, y quizás para algunos es una nueva enseñanza, pero así, mi Padre, saber de que a través de tu Hijo Jesucristo tú nos has dado una posición especial en este tiempo que vivimos, y como tu iglesia aquí en la tierra, oh Padre, tú nos llevas a que podamos ejercer esa posición que nos has dado. Pues ahora, mi Dios, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú guiando este tiempo, guiando esta charla, esta enseñanza, oh Padre, a la iglesia, y poder que cada uno de los que están allí escuchándola la puedan entender, amado Dios, y saber cuál es el lugar, cuál es el posicionamiento que tú nos has dado en este mundo, amado Dios. Gracias, Padre, y ahora yo te quiero pedir que tu rica presencia en la persona del Espíritu Santo sea el que esté allí guiando esta enseñanza, para que pueda llegar bien a los oídos de aquellos que lo están escuchando. Yo me vuelvo en el nombre de Jesús. Cualquier obra de las tinieblas que quiera impedir de que esta enseñanza pueda llegar con claridad allí a los oídos y a las mentes de mis hermanos que lo están escuchando. Padre, bendigo esta palabra, bendigo esta enseñanza, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Querida iglesia, en este tiempo estamos viviendo todavía tiempos difíciles a causa de que todavía en nuestra ciudad tenemos altos índices de contagio, ya tenemos familias
cercana. En el caso mío, yo tengo a un tío que está allí internado y bueno, y allí la está luchando, allí en el hospital Castro Rendón, y bueno, y declaramos en el nombre de Jesús que saldrá adelante de esta situación. Y seguramente vos tenés algún familiar allí que cercano que está también afectado por este virus y está contagiado y quizás está en cuarentena, allí en la casa guardado. Gracias a Dios hasta ahora en la iglesia, en estos últimas semanas no hemos tenido a ningún hermano que se haya contagiado y tenga que estar internado. Conocemos algunos casos, pero que están en sus hogares y están llevando este tiempo de cuarentena, gracias a Dios, bien, la están allí sobrellevando, y bueno, y podemos dar gracias a Dios que no ha habido necesidad de que haya que hospitalizarlo. Pero también seguir orando por hermanos que sabemos que en el caso de Ezequiel sigue internado, gracias al Señor, está ya en una sala común, él ya se ha podido mandar algunas fotitos que hemos compartido con la iglesia, también él se comunica por video con su familia, y bueno, podemos ver realmente la mano de Dios como obra de una forma asombrosa, preciosa y sobrenatural en la vida de Ezequiel, al cual todavía hoy sigue allí internado. Pero también orando por otros hermanos, como nuestra hermana Marisa, que también allí estamos orando para que Dios pueda allí hacer una buena obra, así para poder así saber que la mano poderosa de Dios está haciendo algo tremendo también en la vida de nuestra hermana. Y yo también quiero saludar a mis hermanos de Aluminé. Sé que también allí es un motivo de oración. También declaramos sanidad sobre aquellos varones que estamos orando y declaramos que Dios va a hacer una obra preciosa. Y bueno, vaya también mi cariño y el amor de aquí desde Neuquén a todos nuestros hermanos en la obra que está allí en Aluminé. Bien, y ya vamos a entrar en lo que es esta palabra de hoy, que era un poquito lo que a un principio hablaba de lo que es la posición que tenemos en Cristo. Y allí sabemos que Dios nos ha diseñado exactamente como Él quiso, a fin de que nosotros pudiéramos cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Entonces, el diseño de Dios hacia nosotros está totalmente ligado a la perfección de Dios y cómo Dios quiere, a través de ese diseño que hizo nosotros, cumplir su propósito a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Él nos diseñó, allí cuando nosotros podemos hacer esta pregunta, ¿no? Él nos diseñó a los peces con escamas esperando que puedan volar. Sabemos que no es así. No hay incoherencia en la creación de Dios. Sabemos que cada una de las cosas que tiene, en este caso la escama de un pez, tiene una función. Entonces podemos ver de que todo lo que Dios ha creado es perfecto. Sin embargo, hay cristianos que no entienden esto y viven como peces fuera del agua. Te pediría a Dios que hagas algo sin haberte dado las herramientas y la autoridad necesaria para llevar a cabo esa tarea. ¿Tú crees que Dios te puede pedir algo así, sabiendo de que tú no tienes la herramienta y no tienes la autoridad? Te pediría que desarrolles el carácter de Cristo, pero te negaría a su Espíritu Santo. Por supuesto que no. Dios lo hace todo con sabiduría. Dios te diseñó, Dios me diseñó para que seamos agentes de gobierno en esta tierra, y nos dio todo lo que es necesario para eso. Vuelvo a decírtelo, que Dios te diseñó, también me diseñó a mí. ¿Para qué? Para que seamos agentes de gobierno en la tierra, y nos dio todo lo necesario para que podamos ejercer ese gobierno. Por eso que podemos decir, y con total convicción, amada iglesia, que fuimos creados para gobernar. En la próxima charla vamos a hablar más en profundidad sobre esto, pero yo quiero en esta noche de que no te pierdas este enfoque de cuál es tu posición que tú tienes aquí en la tierra a través de Cristo. La autoridad es una posición de gobierno que se ejerce
desde el dominio y desde la administración. La autoridad es una posición de gobierno que se ejerce en el dominio y en la administración de algo. Cristo está en autoridad sobre todas las cosas. Allí en Efesios capítulo 1, del 20 al 23, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así: cuando Dios resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Es tremenda esta palabra que acabamos de leer. Cuando Dios creó al mundo, le dio a los seres humanos la autoridad para gobernar sobre todo lo creado. Entonces allí podemos leer que le dijo lo siguiente allí en Génesis. Dice: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre todos los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y hembra los creó y le dio su bendición. Y le dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces Dios le dio también a Adán y a Eva una señal para que supieran que si querían estar en autoridad, debían vivir bajo autoridad. Y vivir bajo esa autoridad era vivir bajo la autoridad del Creador. ¿Qué es lo que nos está diciendo así? Aquí, esto que acabo yo recién de compartirlo, de que si nosotros queremos ejercer autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Es lo que le dijo a Adán cuando Dios allí lo creó, allí a Adán y creó allí a Eva. Él le dijo: todos estos peces del mar, todas estas aves del cielo están bajo su autoridad. Pero no se olviden una cosa: ustedes son mi creación y están bajo mi autoridad. ¿Y qué pasó? Todos conocemos cómo sigue la historia. Satanás engañó al ser humano que desobedeció a Dios, entregando así la autoridad que había recibido del Padre en manos de Satanás. Por eso el diablo Dios llama al diablo como el príncipe de este mundo o el gobernador de este siglo. Entonces podemos ver allí de que esa autoridad que Dios le había dado a Adán para que la ejerciera en la creación, allí Adán junto a Eva, al ceder a la tentación, como consecuencia, ¿qué es lo que hicieron? Que lo que habían recibido de parte de Dios, ellos se lo entregaron a Satanás a causa de la desobediencia. Entonces, allí en la Biblia encontramos de que se le dice al príncipe de este mundo en Juan 12:31, o el gobernador de este siglo, en 2 Corintios 4:4, habla justamente de esto. Ahora bien, recuerda que la caída del ser humano no arruinó los planes de Dios, pues Él se había propuesto que alcanzáramos nuestro propósito en Cristo desde antes de la creación del mundo. Así que cuando Cristo vino a esta tierra, lo hizo con un fin. Dice allí en la palabra, 1 Juan 3:8b, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Lo hecho por el diablo no es otra cosa que la usurpación del gobierno que el género humano tenía al principio allí sobre la creación. El diablo tomó
a través del engaño el gobierno que estaba en manos del hombre. No le quitó el gobierno a Dios. Recuerda que Satanás es también creación de Dios y por lo tanto está sujeto a su soberanía, a la soberanía de Dios. No hay una eterna lucha entre el bien y el mal, como algunos por ahí quieren suponer. No. Hay un propósito para la creación de Dios y lo está llevando adelante. Aún Satanás es utilizado para esos fines. Esto es muy importante que lo podamos entender. El enemigo de Dios, Satanás, aunque es el príncipe de este mundo, no tiene toda la autoridad y la soberanía. La autoridad y la soberanía la tiene Dios. E inclusive, como recién compartía, lo que el enemigo hace, allí está también dentro de los propósitos de Dios. Así que fuimos creados para gobernar, pero entregamos ese gobierno en manos del diablo, como recién compartía. ¿Cómo podría Dios recuperar para el hombre el gobierno que éste había sido cedido al diablo? Ningún hijo de Adán podía recuperar la autoridad, pues desde Adán todos nacemos en pecado y por lo tanto bajo la autoridad y dominio de Satanás, el príncipe de este mundo. Allí cuando, esto lo he compartido muchas veces, pero nuevamente lo voy a compartir. Allí cuando vemos a Adán cediendo a la tentación y por ende entregándole todo lo que Dios le había entregado a Adán, toda esa autoridad y ese dominio y ese gobierno, el hombre se lo entrega a Satanás. A partir de ese momento, desde el principio de la creación, allí donde a través de Adán y Eva surgió la raza humana, pero a causa de la desobediencia de Adán, entonces por naturaleza todos somos pecadores. Dios no podía intervenir para recuperar algo que ya había entregado en manos del administrador original de la creación, el ser humano. Fíjate qué tremendo que es esto, ¿eh? Dios, cuando allí crea, dice la palabra, cuando creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Después cuando Dios vio de que Adán se sentía solo desde un costado, allí saca a su compañera que fue Eva. Entonces Dios pudo ver allí, tanto en Adán y en Eva, como los administradores originales de la creación que Él había hecho. Y esa creación original, que es el humano, Dios le había dado toda esa autoridad, pero ya no podía intervenir para recuperar algo que allí Él había entregado, pero el hombre se lo entregó después a Satanás. La solución a este dilema era que un hijo de Adán, pero sin pecado, sería el único que podría recuperar la autoridad perdida. Alguien que sea hombre, pero sin pecado, ya que cualquier mancha de pecado en su vida le proveería a Satanás derecho legal sobre él como cualquier hijo de Adán. Este hijo de la raza humana sin pecado no es otro que Jesucristo, el unigénito del Padre, el segundo Adán, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, quien por su muerte y resurrección recuperó para nosotros la autoridad que el Padre le había dado desde el principio al hombre, y el hombre falló. Y allí sabemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vino a través de María, y que María queda allí encinta, ¿cierto? Que allí embarazada a través del obrar del Espíritu Santo allí en el vientre de María. Y bueno, y María era una mujer, era humana,
pero era necesario de que el Hijo de Dios naciera allí de María, una mujer que era humana, que también venía de esta generación allí de naturaleza pecaminosa. ¿Pero por qué? Porque era necesario que Jesucristo también fuera hombre. Pero ahora vamos a ver qué dice la palabra. Y yo te voy a pedir que vayamos allí a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Qué tremenda revelación esta parte aquí de la Biblia. Vuelvo a leerte el último versículo. Dice que pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, a quien tenía el poder sobre la muerte hasta ese momento. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces podemos ver allí de que era necesario que el Hijo de Dios fuera humano para morir, pero después resucitar y así vencer a la muerte y quitarle las llaves al diablo que tenía también sobre la muerte. Dice allí otro pasaje más en Colosenses capítulo 2 versículo 13. Por favor, acompañamos. Yo lo estoy leyendo aquí en la versión traducción viviente. Colosenses capítulo 2 versículo 13 hasta el 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Aleluya. Por la muerte en la cruz, el Señor Jesucristo le quitó a Satanás todo derecho legal sobre nosotros. Los que estamos en Cristo, de modo que el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús, al vencer a Satanás, obtiene del Padre la autoridad sobre todas las cosas, pues el Padre lo exalta a su diestra, dándole una posición de gobierno sobre todo otro gobierno en el mundo, tanto visible como invisible. Dice allí la palabra de Dios: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, no solamente en este tiempo que yo estoy viviendo, sino en el tiempo que vendrá, es decir, el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Te lo encontramos allí en Efesios capítulo 1, 20 al 23. Y también dice allí en Filipenses 2, capítulo 2, del 5 en adelante: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres,
y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aleluya. Amén. Esta victoria de Cristo sobre Satanás es transferida a cada uno de los que creen en Él. Por eso dice la palabra que nosotros estamos unidos a Él en tres aspectos claves. Y estos tres aspectos son los siguientes, y yo te los quiero compartir. Primero, estamos unidos en su muerte. Dice allí Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. El segundo aspecto es que estamos unidos en su resurrección. Dice allí la palabra: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y el último aspecto es que estamos unidos en su entronización. Y dice la palabra: y en unión con Cristo, allí en Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La Biblia nos dice que Cristo está a la derecha del Padre y nosotros a la izquierda. No, lo que dice es que estamos sentados juntamente con Él. Antiguamente, quien se sentaba a la derecha del rey era quien le representaba, ejerciendo la misma autoridad. Esto quizás como ejemplo podríamos encontrarlo allí en José. Tenemos historia allí en la Biblia, en Génesis, que habla de José, este varón que estaba allí después del faraón, era él el que gobernaba sobre Egipto. En este caso aquí también, nosotros no estamos sentados a la izquierda, no. Estamos sentados juntamente con Cristo, como leíamos recién en Efesios 2:6. Estamos allí unidos en Cristo Jesús. Y Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No estamos a la izquierda, amada iglesia. Estamos a la derecha. Estamos donde está nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos habla de las regiones celestiales, allí nos está diciendo: ustedes están por encima de toda obra de las tinieblas, solamente para que nosotros podamos primeramente creer, y eso es fe, y después ejercer esa autoridad. Tenemos que ser obedientes. ¿Para qué? Para que a través de la obediencia ejercemos ese lugar que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Satanás está legalmente derrotado. Tu tarea y la mía es el ejecutar aquí en la tierra la victoria que Jesús ya ha ganado. Debes ejecutar en forma práctica lo que Dios ya ha decretado sobre el diablo, su derrota. Y cuando hablamos de forma práctica, todo lo que vos vivís día a día, amada iglesia, todo lo que vos te pasa del momento que te levantás hasta que te acostás en la tarde noche, todo ese día que vos camines, yo quiero decirte de que todo lo que suceda aquí en la tierra primero sucedió allí en los cielos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que es tan real lo espiritual que se ejerce después en lo natural. Si vos comenzás un día diciendo:
No, hoy estoy mal, estoy decaído, no tengo ganas de nada. Bueno, va a estar mal, va a estar decaído y no va a hacer nada. Pero si vos te levantás y te levantás en el nombre de Jesús, y ese día comenzás diciendo: mi amado Jesucristo venció al diablo en la cruz, Él es un derrotado, ya nada tiene conmigo, yo caminaré en la victoria de Cristo, hoy andaré alegre, hoy ejerceré la autoridad que Cristo me ha dado, y todo lo que allí yo pueda compartir los voy a bendecir, porque yo he sido bendecido. Quiero decirte que ese es el lugar indicado, esa es la posición correcta que vos tenés que moverte. ¿Te das cuenta del alcance de esta verdad? Tú fuiste creado, planificado y perfectamente diseñado para ser el ejecutor de los decretos divinos. Aleluya por esta enseñanza. Te lo comparto nuevamente. ¿Te das cuenta del alcance de esta verdad? Tú fuiste creado, planificado y perfectamente diseñado para ser el ejecutor de los decretos divinos en estos tiempos que estamos viviendo. Que el Señor nos ilumine en nuestro corazón para que comprendamos esta gran revelación y aprendamos a vivir en ella. Tremendo. Y termino con esta palabra, que Efesios 1, de 18 en adelante, dice la palabra: mi oración es que los ojos de vuestros corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tremenda palabra. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que allí nuestro Señor Jesucristo fue sentado, dice, allí a la derecha del Padre, por encima de todo lo que son los principados, los gobiernos y autoridades y poder y dominio de este mundo. Por encima de todo eso está nuestro Señor Jesucristo. Y como decía hace un momento, como dice Efesios 2:6, que Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en ese lugar en las regiones celestiales. Entonces, mi hermano y mi hermana, esa es tu posición. Esa es la posición al cual Dios te llevó a través de Cristo Jesús. No hay otra posición. Ahora, si vos querés ejercer otra posición, es tu problema, pero no es un problema de Dios. Porque Dios, el lugar que te dio, es que puedas estar sentado allí con Cristo Jesús a la derecha del Padre. Y eso te va a llevar a que esté por encima de toda autoridad humana y diabólica. Y eso te va a llevar también a que vos puedas ejercer esa autoridad que Dios te dio a través de Cristo Jesús, con un precio muy alto, pero que está a tu disposición. Y si tú la ejerces como la palabra de Dios dice que tengamos que ejercerla, vas a poder vivir en una posición que quizás es totalmente diferente a la posición que estás viviendo en este tiempo. Dios te bendiga, amada iglesia. El tiempo pasó volando, pero yo no quiero avanzar sin orar por tu vida, para que Dios traiga revelación a esta palabra. Si tienes que escucharla de vuelta, por favor.
porque es muy importante, y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde espíritu de desánimo, espíritu de enojo, de ira, espíritu de contienda y disensión está trabajando fuertemente sobre la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Como dice también la palabra, para que el amor de muchos se enfríe. Que tú no seas parte de eso. Sal de ese lugar. Sal del lugar que sea del enojo, salir del lugar de la crítica y ponerte en el lugar que Cristo allí te está diciendo, que es estar sentado junto con Él a la diestra del Padre. Iglesia, oremos. Amado Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por esta palabra tan quizás sencilla pero profunda. Yo te pido, mi Dios, que haya podido llegar clara a cada uno de mis hermanos, en sus oídos, pero también en sus pensamientos. Padre, que a través de lo que hoy aprendieron y cuál es la posición que tenemos, puedan volver, si quizás se han alejado, volver a ese lugar original, volver a esa posición que tú nos llevaste, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, y desde ese lugar poder ejercer esa autoridad que tú nos has dado para así vencer las obras de las tinieblas. Padre mío, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a la iglesia en general, Padre, declarando que tus milagros siguen vigentes en estos tiempos, para que también allí donde haya una necesidad del toque de tu mano, Padre, tú lo puedas estar haciendo en este tiempo, para que tu gloria y tu honra, mi Dios, siga extendiéndose en esta tierra. Padre, honramos y alabamos tu nombre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Nos estamos viendo ya para la semana que viene nuevamente. Muchas bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, mi